libre en ese horario. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, base de la práctica 3 y 4. Sí. Es una sola porque ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Claro, para ese día todos tienen que ir con sus guardapolvos y todo eso, porque en este caso los que aprueben hacen ese día y vamos a ver dependiendo de la cantidad de gente que apruebe, ¿no es cierto? Eso tenemos que ver justamente ahí, dependiendo de los que aprueben. La cantidad podemos dividirlos en dos, sí, directamente y vamos a escoger grupos en ese momento. ¿Algo más, por favor, alguien? ¿Nada más? Enseguida vamos a empezar a hablar. Básicamente, las prácticas 3 y 4 tienen muy similar el fundamento teórico. Se puede decir que es. Entonces, hacemos para ambas el fundamento teórico. Paralelamente, hacemos las clases previas de las prácticas 3 y 4. ¿Ya? Claro, hubo un pequeño problema, no sé por qué. Nuevamente hay que entrar a sala de espera, ¿no es cierto? Sí. Han tenido que entrar a sala de espera. Por si acaso, para los que no vieran, bueno, ya saben que se les mandó las prácticas 3 y 4. Tienen la misma. Enseguida vamos a empezar a grabar, inclusive. Bien, ahora sí me ve, ¿no es cierto? Bien. Sí, Inge, se lo mira. Bien, sí, gracias. Recording in progress. Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar las clases. Para tal efecto, vamos a compartir pantalla. Las prácticas 3 y 4. La 3 se refiere a leyes cuantitativas del electrones. En realidad las dos, ¿no? Son leyes cuantitativas del electrones, principalmente referido a las leyes de Faraday, ¿sí? Directamente. Y en este caso, hablamos de en este caso para la práctica 3 vamos a ver un voltámetro mixto de masa y volumen, y para la práctica 4, que es electrones del agua, vamos a ver un voltámetro de volumen. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el objetivo de la práctica? El objetivo está de las dos prácticas es, primero, determinar experimentalmente el valor, la magnitud de la constante de Faraday mediante la electrosis de una solución de agua destilada acidulada con ácido sulfúrico, midiendo el hidrógeno producido por un lado y por otro lado la masa de cobre que se ha oxidado, ¿ya? Por una determinada cantidad de electricidad. ¿Qué significa determinada cantidad de electricidad? Es decir, una intensidad de corriente conocida durante un determinado tiempo. Todos sabemos que la cantidad de electricidad o carga es igual al producto de intensidad por tiempo, ¿no es cierto? Bien.
en este caso. Ahora, vamos a ver enseguida las dos leyes de Faraday, ¿ya? Y vamos a deducir la expresión matemática de las dos leyes de Faraday. De hecho, por favor, tienen en sus pantallas, en el fundamento teórico, lo importante es decir que en la primera ley de Faraday, las masas o la masa que se deposita o libera en cada electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por el sistema. Repito una vez más, ¿no? La masa que se deposita o libera en cada electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por el sistema, en este caso por la celda, por la célula. Esa es la primera, la primera ley de Faraday, ¿ya? Y vamos a ir analizando directamente. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué dice, por favor, la primera ley de Faraday? Que la masa que se deposita o libera en cada electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad Q. En electroquímica es muy importante utilizar la constante de proporcionalidad que yo abrevio con H y le llamamos, es la constante de proporcionalidad. Vamos a poner, no importa, no, entonces decimos, la masa convirtiendo en proporcionalidad, vamos a poner así, en este caso, a la constante de proporcionalidad yo le pongo con H por Q, donde esta H es el equivalente electroquímico, la constante de proporcionalidad es el equivalente electroquímico. Es un término muy importante en electroquímica y este equivalente electroquímico no es más que, en este caso, el equivalente gramo por el Faraday. No sé si alguien, por favor, nos puede ayudar a interpretar. ¿Qué dice acá? ¿Cómo interpretamos el equivalente electroquímico? ¿Cómo interpretarían ustedes el equivalente electroquímico? No escucho nada. Repito, ¿cómo interpretan? Ahí está en la pizarra. ¿Cómo interpretan eso? Sí, está bien, señor Muñoz Reyes, ¿no? Está bien. ¿Alguien más que quiera decir algo, por favor, al respecto? Ingeniero, Sí. sería la masa en gramos de una sustancia que contiene o libera por la acción de un mol de electrones. Sí, está bastante interesante también, pero acá decimos, lo primero que han dicho ambos me parece muy bien. Un Faraday es equivalente con un mol de electrones. Perfecto, está muy bien, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto? Para depositar o liberar un equivalente gramo de cualquier sustancia en cada electrodo se requiere ¿qué cantidad de electricidad? 96.500 coulombs. Exacto, 96.500 colombios o lo que es lo mismo, 96.500 amperes segundo o 26,8 amperes hora, ¿no? Pero así interpretando, ¿qué decimos? Para depositar o liberar un equivalente gramo de cualquier sustancia, ¿no? En cada electrodo se requiere un Faraday de electricidad. Eso es importantísimo en electroquímica, por favor. Claro, esto es teóricamente, ¿no? El equivalente gramo, ¿cómo podemos
generalmente, ¿cómo se calcula el equivalente gramo? Masa molar o peso atómico o peso molecular sobre el número de electrones ganados o perdidos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a este equivalente electroquímico, en vez de equivalente gramo o peso equivalente, que decimos es A sobre N, y claro, por F, ¿no? Por el Faraday. Por un lado. Por otro lado, la cantidad de electricidad Q, ¿a qué es igual? La cantidad de electricidad o carga, ¿a qué es igual? Y por T, ¿no es cierto? Por lo tanto, la expresión matemática de la primera ley de Faraday para hallar la masa teórica es reemplazando en vez de H que ponemos A sobre N, ¿no es cierto? N por F. Por Q, en vez de Q ponemos por supuesto I por T. Esta es la expresión matemática para hallar de la primera ley de Faraday, ¿cierto? Pero ojo, esta es la masa teórica. Para hallar la masa práctica, debemos introducir el rendimiento o eficiencia de corriente. El rendimiento o eficiencia de corriente, ¿sí? Generalmente es conveniente abreviar con esta letra griega, es la masa práctica sobre la masa teórica cuando Q permanece constante. Claro, puedo poner entre paréntesis y poner Q, ¿cierto? Entonces, es así. Por esta masa teórica que está dividiendo pasa a multiplicar. Si multiplico la masa teórica por el rendimiento o eficiencia de corriente, hallamos la masa práctica, ¿cierto? Entonces, la expresión matemática para la primera ley de Faraday va a ser así, ¿no es cierto? A sobre N por F, por I por T, hasta que es la masa teórica, por el rendimiento o eficiencia de corriente. ¿Cierto? Ahora, en este caso, es una relación así. Pero también podemos decir que el rendimiento o eficiencia de corriente es cantidad de electricidad teórica sobre la práctica, ¿no? Para una masa constante. Voy a poner así para una masa constante. Puedo poner paréntesis así. Cantidad de electricidad teórica sobre la práctica. Sabemos que en la práctica la cantidad de electricidad, valga la práctica, es generalmente mayor que la teórica, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, esta es la expresión matemática para hallar la masa teórica, la expresión matemática de la primera ley de Faraday. Y para hallar la masa práctica. ¿Alguna pregunta, por favor? Nada. Bien. Bien, entonces de esto ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la primera ley de Faraday, que hemos hecho la masa que se deposita o libera en cada electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por un sistema, por el sistema. De acá el concepto más importante es la definición de equivalente electroquímico. Ahora, vean, por favor, esto es importante. Vamos a hacer comparación entre estos dos gráficos que son muy importantes, ¿ya? Vean, en este caso, en las tres celdas están conectadas en serie. Vean, por favor, esta es mi fuente de poder, fuente de corriente continua, ¿no es cierto? Es así. Vean, acá está el polo positivo y esta placa está conectada al polo positivo de la fuente de corriente continua. Por lo tanto, esta es la placa positiva, el cátodo, ¿no es cierto? Y acá, esta otra placa está conectada al polo negativo de la fuente de corriente continua.
Perdón, hago un breve paréntesis. A pesar de haber pagado Zoom, tengo problemas, solamente me está dando 40 minutos. Si se corta, vamos a tener que volver a entrar. Algo pasó, mil disculpas. No estoy entendiendo mucho. Espero solucionar a la brevedad posible. ¿Ya? Bien. Ahora, vean, por favor, las tres celdas están conectadas en serie. ¿Cómo están conectadas en serie? Vean, tenemos, este es el ánodo de la primera, cátodo. Ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. ¿Cómo están conectadas en serie estas tres celdas? El cátodo de la primera celda está conectada ¿a quién? Al ánodo de la segunda. Luego, el cátodo de la segunda celda está conectada al ánodo de la tercera celda y así sucesivamente. Así están las tres celdas conectadas en serie. La pregunta es, por favor, ¿las placas de qué son? Todas las placas son de cobre. ¿Los electrolitos son de qué? Sulfato cúprico con ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es la oxidación que se da en este caso? ¿Qué oxidación se va a dar? Se está viendo ahí. ¿Quién se oxida? Están viendo ahí, vean. ¿De qué es esta placa? ¿De qué es De esta cobre, placa? Inge. De cobre. ¿Y qué está pasando con el cobre? De cobre 0 pasa a cobre más 2. Está dejando electrones. Esos electrones se quedan en la placa, ¿no es cierto? Porque los electrones no pueden ir a la solución. En este caso se está oxidando, pasa de cobre 0 a cobre más 2. Entonces, el electrolito que está cerca al ánodo está aumentando en su concentración en iones cúprico, ¿no es cierto? Sí, bien. Ahora, ese cobre que se ha obtenido por oxidación pasando de cobre 0 a cobre más 2, viene por la solución, más este cobre que está en el sulfato cúprico, van hacia el cátodo. ¿Y quién se reduce? El hidrógeno. No, el cobre es más positivo, el potencial de electrodo del cobre, del de Hertz, es más positivo que del hidrógeno. Del hidrógeno es 0 por convención, ¿no es cierto? Eso es así, mientras que del cobre es 0,34 volts. Entonces, el que se reduce es el que tiene potencial de electrodo más positivo. El cobre, entonces, pasa de cobre más 2 a cobre 0. En las tres celdas, ¿qué está pasando? ¿Quién se reduce en las tres celdas? El cobre se reduce de cobre más 2 a cobre 0. ¿Y quién se oxida? Igual el cobre, Inge. El cobre de cobre 0 pasa a cobre más 2. Entonces hay una pequeña variación de concentración en los electrolitos, en las cercanías de los electrodos, pero primero por oxidación del cobre 0 pasando a cobre más 2, gana concentración como cobre más 2, pero al reducirse pierde, por lo tanto después se va a equilibrar. Básicamente, teóricamente, no tendría que haber variación de la concentración del electrón. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se ve en las tres placas. ¿Cuál es la única diferencia que se vería? ¿No ven? En los electrodos. Sí, ¿qué ven, señorita? Sería el área de los electrodos. El área de los electrodos es el único cambio. Pero independientemente de eso, en las tres sucede lo mismo. Ahora, no se olviden que están conectadas en serie. Al estar conectadas en serie, la intensidad de corriente que atraviesa por cada celda es constante, es la misma. Y también esa es igual a la intensidad de corriente total. ¿Estamos? Lo que varía es el voltaje. El voltaje aplicado es la sumatoria de los voltajes o diferencia de potencial que pasa por cada resistencia. No sé si está claro esto ahora, por favor.
Es importante que se entienda así. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Claro. Y más acá abajo está lo que les dije, ¿no es cierto? Sobre la expresión matemática de la primera ley de Faraday, el equivalente electroquímico. Yo abrevio con H, por eso está así, ¿no es cierto? Sí, está acá mi equivalente electroquímico, H, y por ende la masa que teóricamente se oxida o reduce en cada electrodo está dado por acá. Es la masa teórica, ¿cierto? Sí, básicamente. Y les dije sobre el rendimiento de corriente, masa práctica sobre masa teórica, manteniendo una cantidad de electricidad Q constante, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, en este caso, la masa práctica para la primera ley de Faraday sería eso. ¿Ya? Bien, es así. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ahora vamos a ver la segunda ley de Faraday. Bien, para la segunda ley de Faraday, ¿qué decimos, por favor, en este caso? ¿Ya? Se dice así. Si se hace atravesar una determinada cantidad de electricidad por dos o más celdas que están conectadas en serie y que pueden contener diferentes electrodos y o diferentes electrolitos, entonces la relación entre las masas depositadas o liberadas en los electrodos están en la misma proporción, en la misma razón que sus pesos equivalentes. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Decimos, si se hace atravesar una determinada cantidad de electricidad por dos o más celdas que están conectadas en serie, las cuales pueden tener diferentes electrodos y o diferentes electrolitos. Entonces, la relación entre las masas depositadas o liberadas están en la misma proporción que sus pesos equivalentes. Eso dice la segunda ley de Faraday, ¿ya? Y entonces, en este caso, deduciendo la expresión matemática de la segunda ley de Faraday, se puede resumir de la siguiente manera, que las masas que se depositan o liberan son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes, ¿ya? O equivalente gramo. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, las masas que se depositan o liberan en los electrodos son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes, ¿no es cierto?, o equivalentes gramos. Introduciendo una constante de proporcionalidad, si introducimos una constante de proporcionalidad, simple y llanamente vamos a poner a esa constante, vamos a poner K para convertir esta proporcional en igualdad, donde K es la constante, ¿no es cierto?, de proporcionalidad. Es mi constante. Entonces significa esto que está multiplicando pasa a dividir que la masa sobre el equivalente gramo es igual acá una constante, ¿no es cierto? Es una constante. Dije, ya se va a cortar menos de un minuto. Ya, se corta y vamos a volver en unos 2-3 minutos. Gracias. Siempre me avisan, por favor. Entonces, vean, por favor, como esta es constante, ¿qué significa? Que masa 1 sobre equivalente gramo 1 es igual a ¿qué? Masa 2 sobre equivalente gramo 2 y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? Masa sub n sobre equivalente gramo sub n, ¿no es cierto? Este significa que este cociente es constante.
Bueno. Bien. Recording in progress. Continuando con la clase, está en la pizarra, ¿no es cierto?, la expresión matemática de la segunda ley de Faraday. Y claramente se ve que la relación entre las masas, voy a decir masa 1 sobre masa 2, es igual a equivalente gramo 1 sobre equivalente gramo 2. La relación entre las masas depositadas o liberadas están en la misma proporción que sus pesos equivalentes, ¿no? Bien, ahora vamos a nuevamente compartir pantalla. Acá está lo que les decía, ¿sí? Y vamos a ver nosotros ahora esto. Ya es otro gráfico. Fíjense en este caso, en la primera celda, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? En la primera celda. No, Inge. Nada, es lo mismo. Los dos electrodos son de cobre, el electrolito es ácido sulfúrico con sulfato cúprico. Por lo tanto, ¿cuál es la oxidación? ¿Quién se va a oxidar en la primera celda? ¿Quién se oxida en la primera? El cobre, Lo Inge. mismo, pues, ¿no es cierto? El cobre pasa de cobre 0 a cobre más 2 en el ánodo y en el cátodo de cobre más 2 pasa a cobre 0. Es lo mismo. Ahora, en la segunda celda, ¿qué ha cambiado en los electrodos? ¿Qué es De lo que ha platino ya cambiado? son, Inge. Platino. Entonces, el platino ya es inerte. Acá el cobre se oxidó, pasó, es como si se disolviera, porque pasó de cobre 0 a cobre más 2, ¿no es cierto? Bien. Ahora acá, el platino, no ocurre eso con el platino. Entonces, en el cátodo, ojo, en el cátodo, ¿cuál es la reacción de reducción en el cátodo? Estoy hablando de reducción. No escucho. Pero está ahí, se ve, ¿no? El cobre se reduce, Inge. De cobre más 2 pasa a cobre 0. Ahora, ¿qué va a pasar con la concentración del electrolito con respecto al sulfato cúprico? ¿Qué va a pasar? En la primera celda no cambia la concentración. En la segunda, ¿hay variación de concentración, sí o no? No escucho la participación muy pobre. 1 o 2 personas están participando, seguramente hasta allá se han ido. ¿Qué sucede con la concentración del electrolito? Se mantiene constante. ¿Cómo se va a mantener constante? A ver, ¿quién se reduce? Pero acaban de decir, ¿quién se reduce en la segunda celda? El cobre, Inge. El cobre. ¿De dónde ese cobre más 2? ¿De dónde sale? Del electrolito. Del electrolito, ¿no es cierto? Entonces, pasa de cobre más 2 a cobre 0, entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce, la concentración aumenta o disminuye del electrolito. Disminuye, Inge. Disminuye. Más que Claro que todo, disminuye, ¿no es cierto? Disminuye porque una parte del cobre más 2 está pasando a cobre 0. Perfecto. Bien, es así. ¿Y qué se genera en el ánodo? ¿Quién se está oxidando? ¿Qué se genera? Se ve por ahora. ¿Qué se genera? Por lo menos eso. Oxígeno. Oxígeno oxígeno gaseoso. gaseoso, Inge. Enseguida vamos a ver las reacciones, ¿ya? En la tercera celda, ¿qué cosas cambian? Acá es los cambios más importantes en la tercera celda. Electrodo de platino y electrolito solo es ácido sulfúrico. Ah, excelente, ¿no es cierto? Solo, o sea, ya no hay cobre para nada, ¿no es cierto? Ni los electrodos, ambos electrodos son de platino, son inertes, por un lado.
en el electrolito solo de ácido sulfúrico. Entonces, ¿quién se va a oxidar? ¿Qué se genera durante la oxidación? Oxígeno gaseoso. Oxígeno gaseoso. ¿Y qué se genera por reducción? Hidrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno gaseoso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿no es cierto que en el ánodo, que es el polo positivo de la fuente, está conectado al polo positivo, se da siempre la oxidación? No se olvide, ánodo, oxidación, focales, ¿no es cierto? Entre mucha gente dice que el agua es la que se oxida ¿a qué? Oxígeno gaseoso, dejando hidrogeniones libres, ¿sí? Bien, tengo acá dos hidrógenos, acá uno solo, dos hidrógenos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Un oxígeno, dos oxígenos. Ponemos acá un medio. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Un oxígeno, un oxígeno. Dos cargas positivas y dos negativas, ¿no es cierto? Ponemos así dos electrones. Se está oxidando y se está generando oxígeno gaseoso. Pero para mí la más probable es la siguiente, que los oxidrilos van hacia el ánodo, se oxidan a oxígeno gaseoso, dejando agua. Lo mismo igualamos, ¿no? Un hidrógeno acá, dos hidrógenos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos oxígenos, dos y una, tres. Nuevamente ponemos un medio. Uno y uno, dos oxígenos. Dos cargas negativas acá, en la izquierda. Dos negativas en la derecha. Entonces, en ambos casos, la oxidación genera oxígeno gaseoso. Mientras que en el cátodo, que es el polo negativo de la fuente de correspondiente, está conectado, se da la reducción de ¿quién? El hidrógeno gana electrones pasando a hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Tengo acá dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos cargas positivas, dos negativas. Estos son los procesos redox por los que se está generando, en el primer caso en la celda, en la segunda celda, solo oxígeno gaseoso, ¿no? Ya, y en la tercera celda, tanto oxígeno gaseoso como hidrógeno gaseoso. Ahora, la pregunta es, por favor, en la segunda celda, ¿por qué se reduce el cobre y no el hidrógeno como en la tercera? En la tercera no hay problema, no hay cobre. En la segunda, ¿por qué el cobre se reduce y no el oxígeno? Esa es la pregunta. Exacto, pero no, la pregunta no era esa. ¿Por qué en la segunda celda se reduce el cobre y no se reduce hidrógeno? Esa es la pregunta, en la segunda celda. Porque el cobre es más positivo. Porque el cobre tiene potencial de electrodo, el de Nernst, el reversible, más positivo. Repito, es 0,34, ¿no es cierto? El estándar. Y el del oxígeno, del hidrógeno es 0, por convención, ¿no es cierto? Directamente. ¿Está bien? Se dice también por definición. No sé si están claras las dos leyes de Faraday, por favor. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Espero que sí. Volviendo a lo nuestro. Ahora sí ya hemos entrado. Tenemos todo esto que hemos hablado del fundamento teórico, que es M, etcétera, etcétera. Tenemos todo esto. Este es un voltámetro mixto. En la izquierda tengo voltámetro. Acá es voltámetro de masa y acá tenemos voltámetro de volumen. Ya, básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Este es un eudiómetro, ¿sí? Un eudiómetro es no sé si alguien puede decir, es un tubo de vidrio, pero es volumétrico. Más o menos, ahí cuando no hay eudiómetro, justamente lo que más conviene utilizar es una bureta invertida. Claro, pero en la bureta invertida, ¿no es cierto? Que si es de 50 ml,
De 0 a 50 está totalmente tarada, ¿no es cierto? Es volumétrica. Pero de 50 hasta la llavecita, ahí no es volumétrico, ¿no? Mientras que el eudiómetro es un tubo de vidrio cerrado por un lado y abierto por otro, totalmente volumétrico, ya directamente. Vamos a ver esto. Yo pienso que sí hay necesidad de graficar. Estamos Recording pausando. stopped. Además, la grabación. Claro, por un lado, lo único que hacemos es, por un lado, introducimos. Acá está conectada una plaquita de cobre. Esto nuevamente, esta placa de cobre va al polo positivo de la fuente de corriente continua, ¿sí? Pero por otro lado, lo que más nos interesa es nuestro eudiómetro que, como es cerrado con A, llenamos totalmente con la misma solución que es de, vamos a grabarlo más. Recording in progress. ¿No es cierto? Esta es mi celda y tenemos el eudiómetro que es volumétrico. Llenamos totalmente con mi solución. La solución es la misma, ¿no es cierto? Que es de agua destilada acidular, preferentemente al 5 o 10% de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico es sustancia controlada y es cara, ¿no es cierto? Entonces, al 5% es suficiente. Ese ácido sulfúrico tiene que jugar un papel de catalizador nada más, por lo tanto, no tiene que entrar en la reacción, ¿ya? Entonces, una vez que se voltea totalmente no, claro, está lleno el eudiómetro con mi solución. Tapamos con un papelito y volteamos, ¿sí? Pero despacio, hacemos despacio el volteo. Vamos a poner esto más abajo. Sí, más o menos ahí. ¿Ya? Bien. Entonces voltea y vamos a tener el eudiómetro acá. Así. Está lleno en un principio de solución. Y la misma solución está totalmente llena, ¿no? Con la solución de agua destilada acidular. Acá también, claro, previamente se puso la misma solución en el vaso de precipitado, ¿sí? Directamente se puso la misma solución. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Acá se introduce un cable, tiene que ser bastante grueso el cable, puede ser número 6, número 8, que está pelado en esta parte y después está forrado, ¿sí? Ese cable está forrado, ¿sí? Directamente. Así, solamente en los extremos está pelado, ¿sí? Y acá está conectado al polo negativo. Entonces, como es una solución, en este caso de agua destilada acidulada, entonces se va a generar lo que acabamos de ver hace rato. Lo que acabamos de ver se va a generar, ¿no? En el cátodo, en este polo negativo, el hidrógeno gana 2 electrones, pasa a hidrógeno gaseoso. Este hidrógeno gaseoso, las burbujitas vienen acá. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a qué? Van a desalojar un cierto volumen de mi solución. Supongamos que hasta acá. Pues hasta acá. ¿Sí? Bien, eso es lo que ha sucedido. Entonces, acá, por supuesto, voy a tener las burbujitas de hidrógeno
Acá tengo un volumen de hidrógeno que voy a poder medir. Ahora, en este caso, tenemos que hacer manómetro. ¿Cómo hacemos nuestro manómetro? ¿No es cierto? Agarramos acá. Tenemos esta altura H, ya, sí, directamente. Ponemos entonces nosotros 2 puntos, ¿no es cierto? Acá vamos a poner un punto A y acá un punto B. La pregunta es, por favor, en A, ¿qué presiones tenemos? En A, ¿qué presión tengo? Presión del hidrógeno más presión manométrica. Presión del hidrógeno más esta que, esta es altura de agua, ¿no es cierto? Pero convertimos a altura de ¿qué? Voy a poner por eso H', de mercurio. ¿Qué otra presión tengo sobre A dentro del eudiómetro? ¿Qué otra presión tenemos? ¿Qué es pues esto que está acá? ¿Qué es esto? Y esto, ¿no? El hidrógeno está sobre ¿qué? Sobre el electrolito. Entonces, un gas húmedo. ¿Qué otra presión voy a tener entonces? La presión de vapor. Y tomamos como agua, simplemente, ¿ya? Ahora, la pregunta en B, a la misma altura, ¿qué presiones tenemos en B? Solamente. ¿Qué presión tenemos? Solamente tenemos la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, como están a la misma altura A y B, hallamos, por supuesto, sí, son iguales las presiones. De acá que hallamos, tengo todo, solo que hay que convertir de esta altura de agua a altura de mercurio. De acá hallamos la presión del hidrógeno, pero también tengo el volumen de hidrógeno, leemos acá. Y la temperatura es del mismo electrolito, ¿sí? Directamente. Con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo hallar? Número de moles de hidrógeno y por ende la masa del hidrógeno, ¿no? La masa del hidrógeno, hallamos la masa del hidrógeno. Y si tengo la masa del hidrógeno, con la primera ley de Faraday, la masa práctica es igual a ¿qué? Al equivalente gramo del hidrógeno por I por T sobre el Faraday. ¿Cierto? ¿Sí? Ah, en este caso, van a ver en el gráfico. Estos están conectados a la fuente de corriente continua, pero está en serie. Conectamos un amperímetro para medir la intensidad de corriente y con un cronómetro medimos el tiempo total de electrones. Esta intensidad de corriente medimos más o menos cada 30 segundos, por ende, en este caso, vamos a trabajar con la intensidad de corriente promedio. Como tengo la masa y tengo todo esto, con esto, ¿qué puedo hallar? El Faraday y ese Faraday, le vamos a llamar Faraday 1. ¿Sí? Este es un voltámetro de volumen. Se utiliza para hallar el volumen que se ha producido, que se ha generado de un gas, en este caso de hidrógeno, o que ha desplazado, ¿cierto? Sí, a mi electrolito. ¿Está bien? No sé si está claro esto, por favor. Esto es en la derecha, en el voltámetro de volumen. En el voltámetro de masa es más fácil. ¿Por qué? Porque en este caso, en el polo positivo, como se da la oxidación, entonces tenemos la placa. Cuando nos dan la placa, lo primero que hay que hacer es lijar un poco, limpiar, y una vez que esté limpio medimos la masa. Entonces, en el caso del cobre vamos a tener una masa inicial. ¿Qué ha pasado con el cobre? ¿Qué ha pasado con el cobre? Acá hemos visto ya la reducción. ¿Qué va a pasar con el cobre? Se va a oxidar, pasa de cobre 0 a ¿qué? Cobre más 2, ¿no es cierto? Entonces, una parte pasa de cobre 0 a cobre más 2. Y como hay ácido sulfúrico acá, se va a volver un poco celeste la solución. Y
Termina la electrólisis, sacamos la placa de cobre, la enjuagamos un poquito, esperamos a que seque, vamos a tener la masa final. Para nosotros la masa práctica no es más que delta M, y que es masa final menos masa inicial, pero en valor absoluto. ¿Cuál de las dos masas de cobre va a ser mayor, la inicial o la final? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos masas es mayor, la masa final o la masa inicial? ¿Y por qué? La inicial, Inge, es mayor. Claro, porque ha perdido masa por oxidación, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Entonces, como tengo esta masa práctica, ¿sí? Con esta masa del cobre, la práctica, nuevamente equivalente gramo o A sobre N por F por I por T. Con esto, esta masa es esta, ¿no es cierto? Es esta. Entonces, con esto puedo hallar que el Faraday 2 y después hallamos el Faraday promedio. ¿Está bien? Este es un voltámetro netamente de masa y en conjunto es un voltámetro mixto, ¿no es cierto? Sí, directamente. En eso consiste la práctica 3, que es utilizar un voltámetro mixto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Inge, todo claro. Bien. Listo, eso sobre la práctica 3, entonces. Acá nos interesan las leyes de Faraday y la parte teórica es muy importante la que hemos. Son reactivos que se utiliza. El procedimiento está acá, básicamente se les indicó. ¿Sí? Datos y cálculos, esto es lo que hay que hacer. Sí, lo acabo de decir. Lo que me interesa es que hallen el Faraday que se obtiene de manera práctica por el volumen obtenido de hidrógeno, por un lado, ¿no? Y por la diferencia de masas, ¿no? Que sufre el cobre por oxidación. Sí, bien. En el cuestionario previo, escribir las semireacciones ocurridas en los electrodos. Otro, explicar la disminución de masa ocurrida en el ánodo de cobre, ya hemos dicho. Preparar una tabla, por lo menos con 4 disoluciones electrolíticas, verificando las leyes de Faraday, además indicando las semireacciones de los electrodos y la reacción total del sistema. Acabamos de hacer una con cobre e hidrógeno, ¿no es cierto? Sí, el cobre se oxida y el hidrógeno se reduce, ¿sí? No están en el mismo campo, en el mismo espacio, por eso que el cobre por separado se oxida y el hidrógeno sí se reduce acá, ¿sí? Es muy diferente, ¿no? Es como si fueran dos semiceldas separadas, ¿ya? Entonces, hay que hacer eso y acá en la pizarra también podríamos hacer, hay las reacciones de oxidación y reducción, se puede hacer la reacción iónica total, ¿no? Sumando ambas, después la reacción bruta o reacción total. ¿Alguna pregunta? Eso sobre la práctica 3. La práctica 4 tiene el fundamento teórico similar, electrólisis del agua. El objetivo es determinar nuevamente la constante de Faraday y el número de Avogadro. Hay una relación directa entre el número de Faraday y Avogadro, ¿no? A partir del electrólisis del agua. Lo mismo, por favor, solamente que esta vez utilizamos este voltámetro de Hoffman. ¿Cómo se hace, por favor, en este voltámetro de Hoffman? Y les voy a procurar también mandar el video. Este es un voltámetro totalmente volumétrico en las dos ramas laterales, en la derecha y en la izquierda respectivamente. ¿Ya? Es totalmente volumétrico. Ahora, acá arriba es como si fuera un
tipo embudito, tipo vasito de precipitados, casi acá, y está abierto. Ahora, se trabaja con la misma solución que hemos trabajado en la práctica 3, agua destilada acidulada con ácido sulfúrico, preferentemente al 5% en más. Como esto está abierto, ¿sí? Para verter, vamos a verter por acá, por la rama central, vamos a verter mi electrolito. Para tal efecto, estas dos llaves tienen que estar totalmente abiertas. Cuando vertemos el electrolito, acá tienen que estar, las dos ramas laterales tienen que estar totalmente cerradas. Están totalmente cerradas. Entonces, en este caso, para empezar la electrólisis, repito, totalmente llenas tienen que estar, ¿no? Cuando vamos a verter mi solución por la rama central, están abiertas las llaves, ¿no? Hasta que estén totalmente llenas las ramas laterales. Una vez llenas, recién cerramos, ¿sí? Y vean, por favor, acá tenemos estos electrodos. Los dos electrodos generalmente son de platino, ya directamente. Y tenemos acá la fuente de corriente continua y en serie está conectado el amperímetro. Repito, en las dos ramas laterales está totalmente lleno, ¿no? Y en la rama central tiene que estar más o menos hasta acá mi solución. Si está un poco más, entonces con la ayuda de una pipeta podemos pipetear, ¿no? Pero cuando está cerrado, están cerradas estas dos ramas laterales, ya no sale de ahí, tiene que estar totalmente lleno. ¿Sí? Bien. Entonces, a efectos de la electrólisis, como estamos trabajando como si fuera con agua destilada solamente, en el ánodo se genera oxígeno, como ya hemos visto ahorita, y en el cátodo hidrógeno, por reducción, ¿no? El oxígeno que se genera por oxidación. Y van a desplazar un volumen, ambos. Y ese volumen desplazado, ¿dónde va? A la rama central, más o menos puede ser. Wow. Lastimosamente algo está. Wow. Pasando. Nos hemos pasado. Tristemente. Recording stopped. Vamos a tener que volvernos a conectar enseguida, pero bueno, no hay problema en este caso. Bien, ¿qué ha sucedido, por favor, en este caso? Oh, la. Recording in progress. Creo que algunos no han sido admitidos, ¿no? Es que han tardado en entrar. Ese es el gran problema. Bien, entonces, ¿cómo hacemos, por favor? Cuando está ya así, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, el oxígeno que se ha generado acá desplaza un cierto volumen, estaba lleno, viene acá. El hidrógeno que se ha generado acá desplaza otro volumen, viene también acá. Entonces, supongamos que esté hasta acá, hasta este top. ¿Ya? Paramos al electrólisis. No se olviden que el amperímetro está conectado en serie y medimos cada 30 segundos o cada minuto la intensidad de corriente y después vamos a trabajar
con la corriente promedio y el tiempo total de electrólisis. Termina la electrólisis y hacemos 2 manómetros. Vean, por favor, creo que no hay necesidad de graficar acá. Vean, tienen que ver, se está bien. A esta altura, ¿sí? Veamos primero con el hidrógeno acá. A esta altura acá abajo. Sí, mi solución ha llegado hasta acá. Hacemos una H desde acá hasta acá, ¿no es cierto? A esta altura, H. Sí, directamente. No se olviden que acá está cerrado y acá está abierto. Nos vamos a ver. Acá, sobre este punto que le podemos llamar A, ¿qué presión tenemos acá? Sobre A, ese puntito donde está el puntero, el nivel de mi electrolito. ¿Qué presiones tenemos ahí? No escucho. Presión de hidrógeno y vapor de agua. Exacto, presión de hidrógeno del gas seco y presión de vapor de agua. En la rama central, a esta misma altura, no se olviden que el electrolito está acá, a esa misma altura, ¿qué presiones tenemos? No escucho, ¿qué presión tengo a acá en la rama central a esta altura? ¿Qué presiones tenemos? La altura manométrica de agua pasamos a altura de mercurio, ¿no es cierto? Nada más si esto está abierto. Presión atmosférica Más la presión atmosférica. Entonces, con esto hallamos la presión del gas seco, de hidrógeno. Como es volumétrico, leemos el volumen de hidrógeno. Tenemos la temperatura del electrolito, que va a ser la misma de la práctica 3. Entonces, teniendo presión, volumen, temperatura, hacemos lo mismo que estaba en la pizarra. Hallamos el número de moles y por ende la masa de hidrógeno, ¿no es cierto? Y si hallamos la masa del hidrógeno, hallamos la constante de Faraday. Lo mismo para el oxígeno, hacemos otro manómetro a esta altura, ¿no? A esta altura. Acá en la rama de la derecha, ¿qué presiones tenemos? ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está el mouse? ¿Qué presiones tenemos? presión del oxígeno y presión de vapor de agua. Exacto, presión del oxígeno y presión de vapor. Y en esta, así, en las ramas a la misma altura de acá, vemos otra alturita de agua, ¿no es cierto? ¿Qué presiones tenemos en la rama central? Presión manométrica y atmosférica. Exacto, la manométrica y la atmosférica. Entonces, con esto hallamos la presión del gas seco del oxígeno. Y si tengo la presión del oxígeno, tengo el volumen, hemos dicho es volumétrico, tengo la temperatura, hallamos nuevamente el número de moles de oxígeno, luego masa de oxígeno y después la constante de Faraday. Si tengo la constante de Faraday con el hidrógeno y otra con el oxígeno, hallamos la constante de Faraday promedio. Y si tengo la constante de Faraday, puedo hallar el número de Avogadro, ¿no es cierto? La relación, ¿cuál es? El Faraday es igual a ¿qué? Número de Avogadro por cuánto. Si multiplico por cuánto. Por la carga de un electrón, ¿no es cierto? Si multiplicamos el número de Avogadro por la carga de un electrón, vamos a obtener el Faraday. Si tengo el Faraday, hallo el número de Avogadro. ¿Y cuánto es la carga de un electrón? No escucho. Bien. No se olviden que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Todavía, además, es como menos, ¿no? Pero bueno. En reactivos, en solución de agua acidulada con ácido sulfúrico al 10%, yo prefiero al 5%. Es 500 ml es para las dos prácticas. Procedimiento, armamos el circuito de la figura 4.1, llenamos el voltámetro, todo eso, vemos lo que se les dijo, ¿no? Determinar la cantidad de electricidad que atravesó por el voltámetro. Es fácil, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente promedio y el tiempo total de electrones. Determinar la relación de volúmenes de hidrógeno a oxígeno. ¿Cuál es la relación de volúmenes? De hidrógeno a oxígeno.
No escuchó. 2/1, ¿no es cierto? Y determinar el número de Avogadro, acabo de decir. Resultados y conclusiones, desarrollar una descripción de la práctica y sus resultados, determinar posibles causas de eso. Cuestionario, indicar las diferencias entre electrodos con producción de gases y depósito sólido. Esto es más que nada para la práctica 3. ¿Por qué debe acidularse el agua? Escribir la reacción iónica total y la reacción total o reacción bruta del sistema. ¿Cuál es el voltaje mínimo para que exista electrólisis del agua? En esta pregunta es cuando no hay ácido sulfúrico, ¿sí? Directamente, si es agua destilada, ya por una determinada masa, ¿cuál es? Y esta es la bibliografía a ser utilizada. No sé si tienen alguna pregunta con relación a cualquiera de las dos prácticas. ¿Qué dicen, por favor? Ya, primero, el ácido sulfúrico solo tiene que ser una especie de, ¿cómo se llama? De catalizador, ¿no es cierto? Sí, directamente solo tiene que ser catalizador. Porque el ácido sulfúrico, para empezar, es caro, ¿no es cierto? Sí, entonces por eso solamente le da como el chispazo inicial. Me explico, ¿ya? Si ustedes tienen hidrógeno y oxígeno gaseoso en un reactor, ¿se empezará a formar agua directamente? No, no es cierto. Mínimo se requiere un catalizador. Por ejemplo, puede ser platino. Si ponemos una plaquita de platino en una mezcla que se tiene de hidrógeno y oxígeno, entonces va a empezar, suficiente que se empiece a formar la primera gota de agua, después se forma toda el agua posible hasta que se consuma el reactivo limitado. Sería eso, y como les decía, no, si no hay el chispazo inicial entre el hidrógeno y el oxígeno, no se va a formar agua. Lo mismo al revés, para que se descomponga el agua tiene que haber el chispazo inicial, que es ácido sulfúrico. Se necesitaría una cantidad de energía muy grande para que haya descomposición. Es eso básicamente, ¿ya? Que se utiliza como catalizador. Lo mismo para que se forme agua entre hidrógeno y oxígeno gaseoso, tiene que haber un catalizador que puede ser inclusive electricidad, ¿no? Mediante es eso. No sé si tiene alguien más alguna pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más? Y básicamente eso es lo que hay que hacer, por favor, y nada más. Inge, para el previo ya hay que llevar cuestionario y flujograma. Básicamente, no, solamente previo, ¿ya? Porque no hay cuestionario previo, ¿no? ¿Sí? Tal vez les diga el flujograma, nada más. ¿Sí? ¿Ya? Está bien, Inge, Bien. gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada. Inge, una consulta. En el rendimiento dijo que igual se podía hallar con carga teórica sobre carga práctica a una masa constante. ¿La masa puede ser variable en algún caso No, o pues siempre es va a que ser constante? tiene que ser para una determinada masa. Claro que tiene que ser. Claro, para una masa inicial 1, habrá pues, ¿no es cierto? Calculamos cantidad de electricidad teórica sobre la práctica, ¿no? Y en este caso, si variamos la masa, va a ser diferente, ¿no? Sí, para una determinada masa, por eso la masa tiene que permanecer constante, ¿ya?
Bien, ¿algo más? Si no hay nada más, muchas gracias por su participación y mil disculpas. Voy a subsanar para la siguiente, ¿ya? Entonces, en 2 sesiones vamos a hacer prácticas 3 y 4. Vamos a dividir, pero todos tienen que ir con sus guardapolvos. Tienen que llevar una pequeña lija que no sea ni muy áspera ni muy fina, más o menos de 10 centímetros de lado, no es es cuadrada, ¿no es cierto? 10 por 10 centímetros, ¿no? Básicamente, ya en este caso 10 por 10 centímetros cuadrados. También tiene que llevar detergente, todos tienen que estar, la ayudante y el servicio tienen que llevar su hacha, ¿no? Sí, acuérdense, guantes, sí, en este caso cofia o gabacha en vez de hacha, pero si quieren llevar su hacha, llevan más. Bien, en este caso ya, y su paño absorbe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bien, la pregunta del millón. El informe de la práctica de conductividad de soluciones electrolíticas tienen que presentarme, estamos en martes, este viernes me envían en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y para el martes posiblemente tenga que estar físicamente también. Tienen que enviarnos a mí y a la señorita ayudante, a Alison. Entonces, señorita Alison, les va a mandar la señorita nuevamente dónde tienen que enviarle a ella. ¿Ya? Listo, si no hay nada más, con eso terminamos por hoy día. Gracias, hasta luego, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.